En este vídeo comenzaremos a analizar circuitos a válvulas y además con este vídeo comienza una nueva serie donde hablaré de temas relacionados exclusivamente con la electrónica de las válvulas de vacío. Y vamos a empezar, como ya es habitual, con nuestro amplificador en cátodo común, un amplificador de voltaje. Y ya sabemos que tiene este aspecto y que polarizamos utilizando corriente continua, lo que determina un punto de operación. Así que vamos a empezar sustituyendo el símbolo del triodo, en este caso, por el de un circuito equivalente, un circuito compuesto únicamente por componentes lineales, en concreto, una fuente de voltaje que depende de la tensión rejilla-cátodo y una simple resistencia. Los valores de estos componentes van a depender del punto de operación y, por supuesto, de la válvula que estemos utilizando. Ahora rehacemos las conexiones al ánodo y al cátodo y cortocircuitamos los condensadores que había en el circuito. Por cierto, como la rejilla tiene una impedancia de entrada muy alta, la dejamos desconectada y vamos a considerar que son tierra todos los puntos del circuito cuyo voltaje no varía y por lo tanto tenemos que cortocircuitar también la fuente de alta tensión porque es corriente continua. Y como ahora el cátodo va directamente a tierra, esta resistencia es como si no estuviera. Y por si acaso no sabes por qué, es simplemente porque la corriente va por el camino de menor resistencia y un cable tiene, en teoría, resistencia cero. La resistencia de ánodo no la voy a quitar, simplemente la voy a mover de sitio para que el esquema se vea un poco mejor. Y con esto acabamos el modelo de pequeña señal, que se llama así por un motivo que quedará claro antes de que acabe el vídeo. Existe otra versión del circuito equivalente en la que debemos colocar la resistencia en paralelo a la fuente en lugar de en serie y sustituir la fuente de tensión por una fuente de corriente y multiplicando en lugar de por el factor de amplificación por la transconductancia G sub M. Los dos circuitos tienen el mismo comportamiento y nos darán los mismos resultados, pero en este vídeo voy a utilizar la primera versión. Ahora volvamos por un momento al circuito original y vamos a hacer unas simulaciones, empezando por ver el aspecto de las curvas. Y como el punto de operación que voy a usar como ejemplo está en esta zona, voy a hacer zoom, así podremos verlo más claramente. Aquí lo tenemos, el punto de operación está aproximadamente a 1 miliamperio de corriente de ánodo y menos 1 voltio rejilla cátodo. Veamos ahora la respuesta a una entrada senoidal. Abajo la entrada de 1 voltio pico a pico, en medio la salida y arriba en verde la corriente de ánodo. El circuito funciona bien, pero no es esto lo que quería enseñar. Lo que vamos a hacer ahora es averiguar los valores del modelo, en concreto la resistencia interna y el factor de amplificación mu. También necesitaremos conocer la transconductancia. Para ello voy a eliminar la resistencia de ánodo temporalmente y voy a repetir la simulación. Ahora el voltaje de ánodo apenas va a variar, pero sí la corriente, en concreto 2,2 miliamperios pico a pico, para una entrada de 1 voltio pico a pico en la rejilla. Pues bien, la transconductancia en este caso concreto es de 2,2 miliamperios por voltio y ahora vamos a averiguar el factor de amplificación. Voy a recuperar la resistencia de ánodo que acabo de quitar y voy a sustituir la fuente de voltaje por una fuente de corriente de un valor lo más cercano posible a la corriente de ánodo en el punto de operación, que averiguamos en la primera simulación y que en este ejemplo es aproximadamente 1,03 miliamperios. Si volvemos a simular veremos que la corriente apenas fluctúa, es normal porque la fuente de corriente mantiene el nivel de corriente de ánodo constante. Sin embargo, lo que ahora sí que cambia es el voltaje de ánodo, que fluctúa alrededor de 94,5 voltios pico a pico, para una entrada de 1 voltio pico a pico en la rejilla, ¿no? Esto significa que el factor de amplificación es de aproximadamente 94,5 y antes de seguir voy a restaurar el circuito a su estado original con la fuente de voltaje en el ánodo. Y bien, como ya conocemos el factor de amplificación mu y también la transconductancia, podemos averiguar la resistencia interna. Tan solo tenemos que despejar la resistencia interna de esta fórmula y obtendremos un valor cercano a 43 kiloohmios. Así que ya podemos reemplazar el triodo
triodo por el circuito equivalente. Voy a simularlo y a compararlo con la simulación del circuito que usa el triodo. Como este es un modelo de corriente alterna, tenemos que fijarnos únicamente en las variaciones, ¿vale? Vamos con ello. A la derecha voy a poner la simulación del circuito original, el que usa el triodo. A la izquierda tenemos el del modelo de pequeña señal y salta a la vista que la respuesta es prácticamente la misma. Para poder apreciarlo mejor, durante un instante voy a solapar la respuesta del triodo sobre la del modelo. Son respuestas muy parecidas. Podemos ver cómo este modelo tan sencillo predice con gran precisión la respuesta del triodo. Y antes de acabar el vídeo, quiero mostrar visualmente por qué se llama modelo de pequeña señal. Voy a repetir la simulación y la comparación, pero con una entrada más pequeña de solo 100 milivoltios pico a pico en la rejilla, tanto para el circuito que usa el triodo como para el circuito que usa el modelo equivalente de pequeña señal. Y vamos a ver, espero sin esfuerzo, cómo la similitud es aún mayor que antes. Las formas de onda son casi idénticas. Por lo tanto, el nombre lo dice todo. Se llama modelo de pequeña señal porque es exacto o muy preciso únicamente para entradas o señales pequeñas. Y por si acaso esta última comparación no ha sido suficientemente clara, voy a enseñar qué sucedería si utilizáramos el modelo de pequeña señal para una entrada muy grande, en este caso 10 voltios pico a pico. Y a pesar de que la respuesta se ve bastante bien en el modelo de pequeña señal, fijaros lo que pasa si vemos el comportamiento real del circuito en estas condiciones. ¡Pum! No funciona. Y esto es porque el modelo de pequeña señal no tiene en cuenta la realidad al completo. Por ejemplo, ignora completamente el corte y la saturación, que es lo que está sucediendo, y está deformando la salida del amplificador. Algo que se aprecia claramente en la simulación del triodo, pero ni rastro en la simulación que utiliza el modelo de pequeña señal. Estas diferencias se deben a que el modelo es una linearización de la respuesta real, que no es para nada lineal. Vamos a ver lo que significa. Ya sabemos que las curvas de una válvula no son rectas, por eso se llaman curvas. Y el modelo lo que hace es representar la respuesta real por medio de rectas, como estamos viendo ahora en pantalla. Es, claro, una simplificación que nos ayuda a entender y analizar el circuito y que es bastante preciso cerca del punto de operación, donde vemos que los tramos rectos casi coinciden con las curvas reales. En esta vista global, el punto de operación está en esta zona y podemos ver claramente cómo al alejarnos del punto de operación, la precisión del modelo se viene abajo y deja de ser fiable. Por este motivo, las características de las válvulas publicadas en los manuales varían con el punto de operación porque están basadas en una linearización. Sin embargo, este modelo es tremendamente útil y lo vamos a utilizar en próximos vídeos para analizar sobre papel circuitos a válvulas. Si te interesa, déjamelo en los comentarios y aquí muy pronto podrás ver más contenido como este, como siempre, en Clave de Retro.